Buenos días, hermanos. Dios los bendiga. Otra vez gracias por acompañarnos esta mañana. Vamos a seguir adelante con nuestro devocional. Vamos a estar en el capítulo 20. Vamos a dejar que Dios nos hable a cada uno personalmente y vamos a ver qué es lo que tiene hoy, esta mañana, para cada uno de nosotros. Vamos a empezar con oración. Padre bendito, como siempre, Señor, dándote toda la honra y toda la gloria. Deseando, Padre Santo, que tú seas el que nos habla esta mañana, que nos reveles tus verdades, Señor, que nos ayudes a empezar nuestro día pensando en ti y buscándote a ti. Te pido que tú bendigas a cada hogar y cada familia de los que van a escuchar. Danos entendimiento y discernimiento de tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo descienda y nos guíe a todo entendimiento y a toda verdad, Señor. Que nos llene de tu gozo y de tu verdad. Úsanos, Padre Santísimo, a cada uno de nosotros para exponer tu palabra a aquellos que no te conocen, a aquellos que tienen necesidad, Señor. Danos siempre las palabras, esfuérzanos, Padre Santísimo. Que toda honra y toda gloria sea tuya en el nombre de Jesucristo. Amén. Ok. Vamos a empezar otra vez. Capítulo 20, verso 1. Juan, capítulo 20, verso 1. Okay. Dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue temprano al sepulcro, cuando todavía estaba oscuro, y vio que la piedra ya había sido quitada del sepulcro. Entonces corrió y fue a donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado al Señor del sepulcro, y no sabemos dónde lo han puesto. Voy a detenerme en el verso 2 porque hay algo que aquí recuerden que les había dicho que no todos los evangelios dicen exactamente lo mismo. ¿Okay? Este verso es uno de los versos que usan los ateos o los que les gusta pelear en contra de la palabra de Dios. Y dicen, no, pues no dicen lo mismo, porque en otros evangelios mencionan, aquí nada menciona a María, ¿okay? Nada más a María Magdalena, y en los otros evangelios hablan de otras Marías, de otras mujeres que iban con ella. Dicen, aquí iba sola. ¿Okay? No es cierto. ¿Okay? Fíjense lo que dice. ¿Okay? Cada evangelio, cada persona que escribió el evangelio, son dos, Mateo y Juan, que fueron ellos fueron, miraron, ellos presenciaron todo esto. Lo que es Marcos y Lucas eran contemporáneos, pero no estaban necesariamente en los eventos que sucedieron. Entonces ellos escriben la biografía que escribieron ellos fue basada en un resumen, en una investigación extensa de personas que presenciaron los hechos. ¿Okay? Ahora, fíjense lo que dice el verso 2. La palabra de Dios no se contradice. Sí hay ciertas cosas que en algunos evangelios se mencionan y otras cosas que en otro evangelio no se mencionan, pero no quiere decir que se contradicen. Al contrario, no se contradicen, hacen una armonía y una escena completa de lo que sucedió. ¿Okay? Así es que no hay contradicción, porque no se ponen ellos, no se fijan en las palabras, que en veces las palabras son esenciales. Una sola palabra es esencial, puede cambiar todo un texto. ¿Okay? Pues fíjense lo que dice. Recuerden, muchos de los argumentos son que el Evangelio de Juan nomás menciona a María Magdalena, que fue al sepulcro. ¿Okay? Pero no es cierto, no es cierto eso, porque fíjense lo que dice el verso. Dice: entonces corrió y fue a donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos
¿Okay? Subrayen esa palabra sabemos, porque ahí es plural. ¿Okay? ¿Dónde lo han puesto? ¿Qué indica? Pues que no estaba sola. Fueron otras que andaban con ella. Nada más que Juan nada más la menciona a ella. ¿Por qué? No sabemos por qué nada más la mencionó a ella. Los otros evangelios mencionan a otras, pero con esa palabra totalmente desbarata el argumento que se contradicen los evangelios. No es cierto que se contradicen. Otra vez, muchos podemos estar mirando la misma película, unos nos vamos a acordar de una cosa y otros nos vamos a acordar de otra. Quizás no, unos miren dos, quizás uno mire uno, pero al final de cuentas la historia siempre va a ser la misma. El núcleo de la historia siempre va a ser la misma historia, ¿sí? Entonces, es más, en la ley, si hay un crimen cometido y todos dicen exactamente lo mismo, los investigadores dicen, no, aquí hay alguna mentira porque todos dicen exactamente lo mismo. ¿Sí? Quiere decir que se pusieron de acuerdo y todos dijeron exactamente lo mismo. ¿Sí? Y no es creíble eso. ¿Okay? Entonces no creen. Pero aquí como es normal, unos se enfocaron en una cosa y otros se enfocaron en otra cosa. Así de fácil. ¿Okay? Pero esa palabra, sabemos, plural, quiere decir que andaban más. No iba sola. ¿Okay? Entonces, nada más quería aclararles eso, hermano, porque hay veces que nos encontramos o nos topamos con personas que dicen, no, ¿por qué en Juan dice que nada más María Magdalena y los otros mencionan otras? ¿Okay? Es fácil de explicarse. ¿Okay? Y son nada más cositas que yo quería que ustedes supieran. ¿Okay? Okay. Verso 3 dice, salieron pues Pedro y el otro discípulo y fueron hacia el sepulcro. 4. Dice, los dos corrieron juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Inclinándose para mirar adentro, vio las envolturas de lino puestas ahí, pero no entró. Entonces llegó también Simón Pedro tras él. Entró al sepulcro y vio las envolturas de lino puestas ahí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesta con las otras envolturas de lino, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces, lo que le cubría la cara, eso estaba aparte y doblada o enrollada, y todo estaba bien organizado. ¿Okay? Nada más que yo que menciona esto porque si alguien se lo hubiera llevado con todo y envolturas, o hubiera nada más quitado las envolturas y hubieran tirado, no hubieran tomado tiempo de doblarlas y acomodar las cosas bien. ¿Okay? Verso 8 dice, también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, sí, también entró el otro discípulo y el que había llegado primero al sepulcro y vio y creyó, porque todavía no había entendido la escritura de que Jesús debía resucitar de entre los muertos. ¿Okay? Todavía no estaban entendiendo completamente todo. Creían, pero no tenían entendimiento exactamente de lo que estaba pasando. Verso 9 dice, porque todavía no había entendido la escritura de que Jesús debía de resucitar de entre los muertos. Verso 10 dice, los discípulos entonces se fueron de nuevo a sus casas, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó y miró dentro del sepulcro. Y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús. Uno a la cabeza y el otro a los pies. ¿Okay? Mujer. Y otra cosa. Creo que en otro de los evangelios nada menciona un ángel. ¿Okay? Y creo que en otro evangelio no menciona a los ángeles. ¿Okay? No recuerdo bien, pero ese es otro punto. Simple y sencillamente, otra vez, hermanos, unos se enfocan en una cosa y otros se enfocan en otra. ¿Okay? Verso 13 dice, mujer, ¿por qué lloras? Le preguntaron. Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Les contestó ella. Verso 14 dice, al decir esto se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, pero no sabía que era Jesús. Mujer, ¿por qué lloras? Le dijo Jesús. ¿A quién buscas? Ella pensando que era el que cuidaba el huerto, les dijo, o sea, que pensaba que era el jardinero, porque recuerdan, era un jardín, una tumba en un jardín. Le dijo, dice, ella pensando que era el que cuidaba el huerto, le dijo, Señor,
Si usted lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo me lo llevaré. María, le dijo Jesús. Ella volviéndose le dijo en hebreo, Raboní, que quiere decir maestro. ¿Okay? Verso 17 dice, Jesús le dijo, suéltame, porque todavía no he subido al Padre. Pero ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y mi Padre de ustedes, subo a mi Padre y Padre de ustedes, a mi Dios y Dios de ustedes. ¿Okay? Okay. Hay un poquito de controversia otra vez en el 17 donde dice, Jesús, suéltame. ¿Okay? La Biblia no explica completamente por qué le dijo, suéltame. Y lo más mi opinión es que lo más entendible y lo que pasó es que cuando lo miró, lo agarró y se lo quiso detener y no lo quería soltar, ¿sí? Que es muy lógico, ¿no? De tanto le dice, suéltame, no me detengas, hay cosas que hacer todavía, tengo que hacer cosas y tú tienes que hacer algo también. Dice, ve, diles a mis hermanos, dice, subo a mi Padre y a mi Padre y Padre de ustedes, a mi Dios y Dios de ustedes, ¿sí? No en una manera enojado diciendo, déjame, no me toques, no fue así, sino suéltame, se le había agarrado y no lo quería soltar y eso es lo que pasó y por eso dice así. ¿Okay? Es una explicación muy, muy fácil. ¿Okay? Y es muy lógico, porque ella estaba dolida, ella fue ella y las otras fueron las que fueron y lo buscaron, ¿sí? Okay. Estaban ellas, ella estaba gozosa de verlo, se agarró de él y no lo quería soltar. Suéltame, hay cosas que hacer todavía. ¿Okay? Y el verso 18 dice, María Magdalena fue y anunció a los discípulos, he visto al Señor y que le había dicho estas cosas. O sea, dijo, he visto al Señor y les comentó las cosas que le dijo él, que lo dijo Cristo a ella. ¿Okay? Verso 19 dice, al atardecer de aquel día, el primer día de la semana, y estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban por miedo a los judíos, Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a ustedes. ¿Okay? En otras palabras, estaban todos reunidos en una casa con las puertas cerradas, tenían miedo de los judíos, todavía tenían miedo que fueran a tratar de matarlos ellos también. Y Jesús se puso en medio de ellos y dice, paz a ustedes. Verso 20 dice, y diciendo esto, les mostró las manos y el costado. Entonces los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Verso 21 dice, Jesús les dijo otra vez, paz a ustedes, como el Padre me ha enviado, así también yo los envío. ¿Okay? En otras palabras, ¿qué es lo que el Padre envió? ¿Qué es lo que Dios Padre le dijo a Cristo que hiciera? Que profesara la verdad. Recuerdan que cuando lo estaban interrogando, cuando Pilato le dijo, lo estaban interrogando, que le dijo, yo he venido a traer la verdad, he venido a expresar la verdad. Y Pilato le dice, ¿verdad? ¿Qué es verdad? ¿Okay? Entonces, él vino a expresar, a dar a conocer la verdad. ¿Okay? Entonces dice, como el Padre me ha enviado, así también yo los envío a ustedes. Hermanos, eso es importantísimo porque sigue siendo el mismo envío que nosotros tenemos como creyentes. Cuando nosotros nos hacemos creyentes, nuestras vidas deben de reflejar una vida de creyente y debemos de expresar o profesar la palabra de Dios en verdad, no fuera de contexto, sino en verdad. Enseñarles verdad, lo que haya sido, la verdad que haya sido. Puede ser nada más decir, Dios ha cambiado mi vida, puede cambiar tu vida. Esa es una verdad. ¿Okay? Dios me ama a mí, puede amarte a ti. Esa es una verdad. Dios me ha perdonado a mí, quiere perdonar tus pecados también. Eso es una verdad. ¿Okay? Entonces, no necesariamente nos tenemos que aprender
toda la Biblia completa o 1000 versos porque no necesitamos. Si realmente somos, nunca nos ha pedido que hagamos eso, ¿okay? Pero sí nos ha pedido que profesemos su verdad. Debemos de saber qué es lo que dice la Biblia, debemos no sacarla fuera de contexto y debemos de profesarla o expresarla o compartirla con el mundo que no conoce la palabra de Dios, ¿okay? Apuntar a las personas hacia Jesucristo, que es nuestro Señor y Salvador, que puede ser Señor y Salvador también de los demás, ¿okay? No ha cambiado ese ese mandamiento o esa ordenanza que Cristo le dio a los discípulos, a sus discípulos. Es la misma ordenanza de nosotros: creer en Él, creer en todo, en totalidad de su palabra y compartir su palabra, ¿okay? No quiere decir otra vez que nos tenemos que aprender la Biblia completa. El Espíritu Santo nos va a dar la verdad que debemos hablar. Si no sabemos, no hay ningún pecado en decir no sé la contestación, pero podemos buscarla, o vamos a buscarlo, o vamos a orar y vamos a pedirle a Dios. Es mejor decir no sé que decir nuestra opinión, ¿okay? Es mejor decir no sé que decir nuestra opinión, o cuando decimos que es nuestra opinión, así como les dije ahorita, es mi opinión, ¿okay? Decir, esta es mi opinión, esto es lo que yo pienso sobre este texto, esto es lo que yo pienso, pero nunca afirmar es palabra de Dios, decir, esto es esa es mi opinión, ¿okay? Y ahí no hay pecado, ¿okay? Dejemos que Dios le hable individualmente a cada persona y a cada uno de nosotros, pero la verdad queda de que el envío de Jesucristo a sus discípulos, que son los pasados, los presentes y los futuros, es profesar la verdad de Dios. ¿Okay? Es el mismo, así como el Padre lo envió a Él, así también Él nos envía a nosotros a profesar la palabra de verdad. ¿Okay? Verso 22 dice: después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. ¿Okay? Cuando Cristo dijo que después de que Él muriera, iba a mandar el Espíritu Santo que nos iba a guiar a todo entendimiento y a toda verdad. ¿Okay? Conforme vamos caminando, conforme vamos creciendo, madurando por medio de la palabra. Hermanos, si no leemos la palabra, si no tenemos hambre y sed de leer la palabra, no va a haber maduración. ¿Okay? No se trata de venir todos los domingos a la iglesia, se trata de tener una relación íntima con Dios por medio de su palabra. ¿Okay? Es bueno, no estoy diciendo que no vengan a la iglesia, al contrario, vengan a la iglesia, o ahorita no podemos reunirnos, ¿no? Pero hay que participar de la iglesia, eso es bueno, pero el verdadero crecimiento, la verdadera madurez espiritual es la relación que nosotros tengamos con Dios. Nos levantamos buscándolo, buscamos en su palabra para empezar el día. ¿Qué es lo que hacemos para que esa relación madure día con día? ¿Okay? Y el Espíritu Santo nos va a guiar a todo entendimiento y a toda verdad. ¿Okay? Fíjense lo que dice el verso 23. Dice: a quienes perdonen los pecados, estos les son perdonados. A quienes retengan los pecados, estos les son retenidos. ¿Okay? Poniendo en contexto de que Él nos manda a profesar la verdad de Dios y hablar verdad. ¿Okay? Por medio de esa verdad, los pecados salen a relucir. Pero si retenemos algo, si no expresamos la verdad de Dios en lo que es el pecado y qué no es pecado, entonces esos pecados se van como si no fueran pecados. En otras palabras, cuando nosotros profesamos la verdad, hay que hablar del pecado, porque hay personas hay ciertas religiones que le hacen pensar a las personas: ese pecado no está tan mal. Todo pecado es malo. Todo pecado es malo. ¿Okay? Pero hay personas que piensan que no, o hay religiones o organizaciones que no le dan, no hablan la verdad como deberían de hablar. Entonces esos pecados son retenidos, no los toman como pecados. Entonces
Hay que hablar la verdad que sabemos, ¿sí? ¿Okay? Dice, Tomás, uno de los 12, llamado el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Verso 25 dice, entonces los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero él les dijo, si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto el dedo en lugar de los clavos, y pongo la mano en su costado, no creeré. 8 días después, sus discípulos estaban otra vez dentro, y Tomás con ellos, estando las puertas cerradas. Jesús vino y se puso en medio de ellos, y dijo, paz a ustedes. Luego dijo a Tomás, acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Extiende aquí tu mano y métala en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. ¿Okay? Ahorita me voy a regresar ahí. Dice, Señor mío y Dios mío, dijo Tomás. Jesús le dijo, porque me has visto, has creído. Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. ¿Okay? Eso nos pertenece también a nosotros, hermanos, porque nosotros no miramos la crucifixión, nosotros no hemos visto, no hemos puesto nuestras manos y nuestros dedos en sus heridas, pero creemos. Y si creemos todo eso, fíjense lo que dice, dichosos los que no vieron y creyeron, o los que vieron, los que creyeron sin ver. Y entre esos estamos nosotros. Tenemos que creer todo lo que la palabra de Dios dice. Tenemos que creer, tenemos que tener fe de que todo lo que dice la palabra de Dios, toda la Biblia es verdad, ¿okay? Sin error. ¿Okay? Ya les he dado varios ejemplos de las personas que no, de los más comunes que usan para tratar de descreditar la palabra de Dios y cómo fallan, como siempre han fallado en descreditar la palabra de Dios. He conocido disque cristianos que dicen y hay que se aferran que son cristianos, pero dicen que hay partes ocultas o partes oscuras en la palabra de Dios, en la Biblia. Hay cosas que no pueden ser, que no se pueden comprobar. ¿Okay? Un verdadero cristiano nunca va a pensar que hay mentira o que hay cosas ocultas en la Biblia. Un verdadero cristiano siempre va a creer todas las escrituras, todo lo que está escrito en la Biblia. No lo tenemos que comprobar. El que lo tiene que comprobar es Dios. Nosotros nada más lo que tenemos que hacer es creerlo. Pero hasta la fecha jamás jamás he sabido yo de alguna mentira en la Biblia. No, para mí no existe. Y así debemos de ser todos los verdaderos creyentes. ¿Okay? Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. ¿Okay? Y eso le dijo a Tomás porque él quería mirar y tocar. Y hay muchos que quieren ser así, pero nosotros que no hemos visto, nosotros no miramos sus heridas, no lo miramos crucificado, pero creemos, sabemos que fue crucificado, es históricamente comprobado, pero nunca tocamos sus heridas, nunca pusimos nuestras manos en su costado donde lo traspasaron con la lanza, ¿sí, hermanos? Pero creemos que Él resucitó. ¿Okay? Verso 30 dice, y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. ¿Sí? ¿Sí se fijan? Hay muchas cosas que hizo después de resucitado que no están escritas en el Evangelio de Juan. Dice, pero estas se han escrito, lo que ha escrito Juan, dice, estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que el que crea tenga vida en su nombre, para que el que crea, para que al creer, ¿okay? Para que al creer tengan vida en su nombre. ¿Okay? Luego me quería regresar al 27 también, al verso 27 dice, no seas incrédulo, sino creyente, le dijo a Tomás. ¿Okay? Hermanos,
No hay que ser incrédulos, no hay que buscar excusas para no creer, no tenemos que tener duda. En Santiago dice que si dudamos y si somos hombres de doble sentido, que somos llevados para allá y para acá como con las olas del mar. No, hay que creer, hay que estar firmes en lo que creemos y que no dejar que nadie meta duda en nuestras cabezas de la verdad de lo que dice la palabra de Dios. Sí, hermanos, vuélvanlo a leer en sus casas, hermanos. Gócense en la palabra de Dios, tengan hambre y sed de ella y verán cómo Él va a madurar y cambiar sus vidas día con día. Van a mirar una paz y tranquilidad. Ese hueco que han tenido toda su vida, esa falta de algo que tienen dentro de usted, va a ser llena de Dios, de la palabra de Dios, de su presencia, de la presencia del Espíritu Santo de Cristo. Todo lo que nos falta, todo lo que deseamos, esa paz, esa tranquilidad, esa felicidad que siempre hemos buscado y que nunca hemos hallado, que nunca hemos tenido, ni con dinero, ni con nada, ni con el alcohol, ni con esto, cualquier cosa con la que hemos tratado de llenar esos huecos dentro de nosotros. Dejémoslos a Él, que las llene dentro de cada uno de nosotros. Que su verdad nos traiga esa paz y esa tranquilidad y la verdadera felicidad que siempre hemos buscado y nunca hemos hallado. Hay que dejarlo a Él, que llene eso dentro de nosotros. Y cuando Él lo haga, vamos a saber que toda su palabra es verdad. ¿Sí? Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre, gracias te damos por tu verdad. Gracias te damos que tu Hijo vino a sufrir y a morir en esa cruz y a resucitar porque nos ha amado tanto para perdonar nuestros pecados, para llenar ese hueco que todos hemos tenido sin su presencia de Él. Padre, yo te pido que si hay alguien que nunca te ha conocido, que nunca ha sentido tu presencia, yo te pido que yo llene sus vidas, aún por medio de estos medios comunicativos, aunque no podemos estar presentes. Yo te pido, Padre Santísimo, que tú llenes sus vidas de tu verdad, de tu amor y de tu misericordia. Cambia y transforma sus vidas, Señor. Danos las palabras siempre de hablar tu verdad, de compartirla con los demás, con los que no te conocen. Yo te pido, Padre Santísimo, que tú obres, Señor. Bendice cada hogar, cada familia. Trae la paz y tranquilidad y la felicidad que solamente tú puedes traer. Protégelos y cuídalos. Suple siempre sus necesidades. Que toda honra y toda gloria sea tuya. En el nombre de Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Dios los guarde. Otra vez a la tarde vamos a hacer el estudio normal que hacemos de media semana. Gracias por acompañarnos. Dios los bendiga, hermanos. Bye bye.